El tiempo normal en que los niños comienzan a decir sus primeras palabras ronda entre los 12 y los 18 meses de edad. Pero, ¿qué debemos hacer si detectamos alguna aparición tardía o retraso en el desarrollo del lenguaje de nuestros niños? De retraso en el lenguaje estaremos hablando hoy en Saludarte. Él se hace entender y comprender por todas las personas que están a su alrededor. Y eso es eminentemente importante para vivir en sociedad. Doctora, ¿qué es el retraso en el lenguaje? Se habla de retraso del lenguaje cuando un niño, comparado con los de su edad, con la media de su edad, están por debajo desde el punto de vista cuantitativo, o sea, cuando no tiene lenguaje, cuando tiene muy poco lenguaje, cuando debía de tener ya instaurado las oraciones y no lo tiene, o cuando cualitativamente está afectado, o sea, no se le entiende realmente lo que habla el niño. Gabriel tuvo un desarrollo aparentemente normal hasta el año y un mes, que tuvo como especie de una interacción bastante fea en el círculo infantil cuando hicimos su adaptación. A partir de ese tiempo, del año y un mes, empezó a involucionar en todas sus áreas del desarrollo. Y nos preocupó porque se aisló en la casa, que no nos dejaba que nadie lo tocara, y aparte todo lo que había desarrollado en cuanto al lenguaje lo perdió. ¿Es lo mismo trastorno del lenguaje que retraso del lenguaje? No, no es lo mismo. O sea, un niño puede tener un retraso en el desarrollo del lenguaje en alguna de las etapas y no necesariamente tiene que llegar a tener un trastorno del lenguaje. Lo que realmente pasa en la vida diaria es que casi todos los retrasos del desarrollo del lenguaje caen en un trastorno del lenguaje por diversas causas. Lo primero que hice fue ir al CDO del municipio Cerro a ver una psiquiatra, pero desgraciadamente en ese momento, con el nivel de obstinación que tenía como madre, no me quedé conforme con el diagnóstico que me dieron en el CDO. Entonces me hablaron del Hospital Borrás, donde había un departamento de logofoniatría que hacía que los niños empezaran a mejorar en cuanto a su lenguaje y su comunicación. Y entonces fue cuando más o menos a los 2 años y un poquito después de un tránsito en el hecho de lo que fue el diagnóstico, la aceptación del problema del niño, vinimos para acá al departamento de logofoniatría, donde nos vio un logopeda y nos dijo que sí, que efectivamente el niño tenía retraso en el lenguaje, y nos mandó a trabajar con el logofoniatra Jesús, donde estuvimos cerca de 2 años. ¿Cuáles son las causas del retraso en el desarrollo del lenguaje en los niños? Bueno, el retraso del desarrollo del lenguaje puede ser primario y puede ser secundario. El primario se hace el diagnóstico de forma descartable, o sea, descartando algunas causas. El retraso del desarrollo secundario tiene 4 causas principales, que sería el trastorno del espectro autista, sería la parálisis cerebral infantil, o sea, por una lesión cerebral, serían los trastornos auditivos y sería la discapacidad intelectual. Pero aparte de esto, hay condiciones u otras causas que son muy importantes, como por ejemplo hogares donde la familia hace poca estimulación del lenguaje de los niños, o por sobreprotección familiar, o porque el niño ha tenido un antecedente de una lactancia materna no efectiva, y que eso es importante señalar, que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses y después comenzar con la alimentación complementaria, donde comienza el niño con la alimentación de semisólido y después de sólido para instaurar la masticación, porque el retraso en la masticación es una de las causas también que puede traer consigo un retraso en el desarrollo del lenguaje. Hay otras causas, como por ejemplo exponer a los niños a medios audiovisuales antes del desarrollo del lenguaje, o sea, alrededor de los 2 años y medio y 3 años no debe exponerse al niño a medios audiovisuales, porque el niño necesita de la socialización y necesita de estímulos sensoriales que lo rodean, y si le ponemos los medios audiovisuales se aísla el niño de la necesaria socialización que se necesita para este desarrollo del lenguaje. Otra de las causas, por ejemplo, serían las enfermedades crónicas o condiciones que el niño necesita aislamiento por tiempo prolongado, como por ejemplo vimos la pandemia, y en ese caso no se trabaja con el niño, no se habla con el niño,
no se estimula y se ponen también frente a pantallas y hacen un aislamiento del niño, que también puede ser una de las causas del retraso del lenguaje. Pero en general puede que el niño venga porque tenga abolición total del lenguaje o porque tenga un habla ininteligible, la llamada jerga, no se entiende lo que habla el niño, o porque debiendo utilizar gestos para señalar lo que quiere, no lo utiliza, o porque tiene un lenguaje deformado que solamente lo entiende la familia, la madre en este caso, o porque tiene uso de palabras que ya en esa edad debía de utilizar oraciones o narraciones. En los niños con trastorno del lenguaje, las primeras palabras comienzan a aparecer después de los 18 meses de edad. Y para su diagnóstico es necesario llevar a cabo un estudio profundo que descarte otras causas como trastorno generalizado en el desarrollo, problemas auditivos o incluso problemas neurológicos. Después de pasar por aquí, por el departamento de logofoniatría del hospital, como vieron que el niño tenía también rasgos del espectro autista, nos mandaron a ver a la psiquiatra del hospital que trabajaba con problemas, valga la redundancia psiquiátrica, era la doctora Ovidia. Y entonces cuando fuimos a ver a la doctora Ovidia vimos que sí, aunque él tenía trastornos y retrasos en el lenguaje, también era un niño que tenía un autismo primario. Dentro de las 4 causas fundamentales del retraso del desarrollo del lenguaje, debemos de mencionar el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, las lesiones cerebrales, en este caso pudiéramos mencionar la parálisis cerebral infantil, los trastornos auditivos, aunque existen otras causas también muy importantes o condiciones que pueden propiciar el retraso del desarrollo del lenguaje. ¿Cuáles son las características normales en el desarrollo del lenguaje en un niño? Para hablar de las características normales del desarrollo del lenguaje del niño hay que referirse a la ontogénesis, o sea, la formación del lenguaje en sí, que comienza desde el primer llanto del recién nacido, con un llanto que se le llama etapa refleja indiferenciada, porque es un llanto que su modulación es igual, es la misma, y ocurre por una explosión del paso de la columna expiratoria del aire a través de las cuerdas vocales. Y este llanto se prolonga hasta alrededor de un mes y medio más o menos, en que ya este llanto comienza a tener diferencia en las modulaciones y es la etapa refleja diferenciada. ¿Por qué se llama así? Porque justamente ahí la madre es capaz de darse cuenta cuando el niño llora por alteraciones internas, como por ejemplo hambre, alteraciones externas, como por ejemplo que se ha hecho pipí, y entonces responde al llamado de ese llanto. Después de estas 2 etapas viene una etapa muy importante que se extiende hasta los 4, hasta los 5 meses, que es la etapa de balbuceo, donde el niño produce diferentes sonidos, cada vez son más diferentes y más ricos en los sonidos que emite. Por eso se dice en la literatura médica que el niño es un verdadero políglota por la cantidad de sonido que emite, y que es importante, incluso es un signo de alerta cuando esta etapa de balbuceo se detiene o se empobrece, que llama la atención y que en ese momento es bueno de que los padres lo supieran o lo conozcan, porque realmente pueden ir al médico y uno buscar la causa en sí, que puede ser por un trastorno auditivo. Después de esta etapa de balbuceo viene una etapa bonita también que se llama acústico-motriz, porque ya el niño, como su nombre lo indica, es capaz de tener una actividad motora, una actividad motriz en la búsqueda del sonido. Puede ser el silbado del padre, que generalmente le silba al niño, o puede ser la voz de la madre que lo llama de algún modo, y entonces el niño busca ese sonido. Después de eso viene la etapa ecolálica ambiental, que ya el niño rechaza los elementos que no son de su lengua materna y es capaz de repetir justamente las palabras de su entorno. Y alrededor de los 12 meses, que no tenemos que decir que específicamente son los 12 meses, puede extenderse 13 meses, 14 meses, aparece la primera palabra. Después de esto, la primera palabra, decir que es importante decir que el niño ha aparecido la primera palabra cuando esta palabra tiene significación, o sea, le dice mamá a la madre o papá al padre. Es así que aparece la primera palabra. Después de esto aparece un primer lenguaje, que es un lenguaje rudimentario
uso de palabras, que hay que ahí mejorar la formación de la oración. Se va complejizando en la medida de que los padres estimulen el círculo infantil, o quizás si ya entró en el servicio de logopedia y foniatría, hay que ahí mejorar, la calidad de esa oración y de esa narración para ir conformando ya el lenguaje alrededor de los 3 años, que es cuando comienza justamente ya el lenguaje propiamente dicho, que aparece con la palabra yo. Ya el niño empieza a utilizar su pronombre yo, que se reconoce como un ser individual, y entonces esta etapa se dice que es toda la vida, porque toda la vida estamos aprendiendo y mejorando nuestro lenguaje. Uno no viene preparado para ser mamá de un niño especial. Entonces necesita de la cooperación y de la ayuda de todas las personas que nos rodean y de los especialistas para una guía certera y no hacer malas prácticas, porque realmente cuando uno tiene un niño especial es como que son muchos sentimientos encontrados, y la educación que se le da a uno hasta el momento como madre como que se borra un poquitico porque se encuentra en qué hacer y cómo hacerlo. Y en ese tránsito se van perdiendo muchas cosas y nos equivocamos mucho. ¿Qué conductas se deben tomar si los niños no cumplen con estas características normales en el desarrollo del lenguaje? Los niños generalmente se ven en un equipo multidisciplinario, y ahora afortunadamente en un equipo interdisciplinario en el proyecto de neurodesarrollo, donde existen diferentes especialidades: genética, nutrición, medicina natural y tradicional, rehabilitación, psicología, psiquiatría, y entonces ahí se toman medidas de acuerdo a las características de los síntomas que tenga el niño, de algunos estudios que hay que hacerle para descartar y saber precisar la causa, y en base a la causa y a las características individuales del niño, entonces se trazaría una estrategia de comunicación específica. Nosotros nos sentimos muy apoyados por el doctor Jesús y por el departamento, porque Gabriel fue un niño, o siempre ha sido un niño, ya es un joven, de difícil manejo debido a los problemas que tiene de conducta. Y él, para poder trabajar con Gabriel, inclusive tenía que salir de su propio departamento, de su propia cámara de trabajo. Tenía que salir, llevarlo a pasear, conversar con él, lo llevaba a otros departamentos, y así él poco a poco logró de que el niño emitiera sus primeros sonidos foniátricos, de que el niño dijera sus primeras palabras, y hoy ya es un niño que dice oraciones, escribe, lee, o sea que ha avanzado muchísimo. Requieren de terapia, y hay que señalar en primer lugar que las terapias del lenguaje son terapias muy largas, que la familia tiene un rol importantísimo en estas terapias, y las escuelas también. O sea, debe haber un vínculo hogar-escuela y nuestro centro hospitalario o cualquier centro hospitalario que trate al niño. Las terapias van encaminadas en primer lugar a trabajar la conducta, porque generalmente los niños que tienen retraso del desarrollo del lenguaje son niños hiperactivos, y entonces hay que trabajar un poquito la conducta para que después puedan asimilar la terapia como tal. Está la terapia de juego, que es muy importante, porque en la terapia de juego el niño comienza a desarrollar los roles, comienza a socializar, comienza a desarrollar también la fantasía, la interpretación de la expresión facial, que también es importante que la realice. Está la terapia individuales específica, por ejemplo, en el caso del autismo, que está el método ABA, que trabaja más bien la conducta del niño. Está el método TISH, que es un tratamiento estructurado, donde no necesariamente el niño tiene que tener expresión oral. Sin la expresión oral, uno le esquematiza y le estructura el tratamiento, y el niño es capaz de ejecutar esa tarea que se le ofrece, y por ahí se puede estimular el lenguaje del niño. Hay que estimular al niño, hay que seguir todos los consejos que te da el logopeda y todos los consejos que se trabaja con el logofoniatra, y hay que seguir con las terapias que se hacen aquí en el departamento, en la casa. Hay que socializar al niño, hay que buscar una manera de que el niño se comunique y que hable y que se integre a la sociedad.
Para los trastornos del lenguaje es fundamental una intervención logopédica precoz, intensiva, con total implicación de la familia y la escuela, ya que un ambiente estimulador sin dudas ayuda a compensar en mayor o menor medida las deficiencias lingüísticas de estos niños. Con esto y la intervención temprana, sin dudas ayudaremos a mejorar su calidad de vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.